Hola, buenas tardes. Pues bueno, bienvenidos a este espacio que estoy empezando en este regreso. Bueno, para los que no saben, bueno, yo estuve como 20 años en la radio, aquí en Radio Fórmula, en Grupo Asir, en lo que se llamaba 2010, adelantando el tiempo. Luego ya pasó a 2012, los días por llegar. Luego, como ya se nos acabaron los 2012, ya acabó en 2021, Amanecer del Sexto Sol. Y bueno, pues realmente siempre la magia de compartir a través de la palabra, pues fue algo fascinante, que pensé que pues tal vez ya no lo iba a volver a hacer, pero pues bueno, llevo 3 años casi retirado, en los cuales pues con toda la investigación y todas las cosas que pasaron, que son las que voy a compartir, entonces es con lo que regresamos. Son como en estos Facebook Live que voy a empezar a hacer, como los ensayos de un canal de YouTube que vamos a tener, y de un podcast que le quiero llamar ahorita, con tanto de inteligencias artificiales, inteligencias espirituales. ¿Por qué? Porque bueno, realmente, pues bueno, una inteligencia artificial simplemente se llena de toda la información que los demás investigaron. Entonces creo que gente que llevamos toda la vida investigando pues todo tipo de tradiciones y demás, y que sacamos conclusiones humanas hacia eso, y buscando pues bueno en el pasado cómo resolver los dilemas del presente, y cosas que tal vez todavía las inteligencias artificiales no pueden, muchísimas. Entonces, bueno, aquí en presencia de unos símbolos que tienen que ver con la matriz sónica y de Tezcatlipoca. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar esta aventura. Que les cuento, bueno, pues no me retiré así por gusto, me retiré como que a fuerza. Y todo empieza hace como 4 años, sí, 4 años y cacho, donde realmente, pues en ese tiempo todo estaba, pues bueno, para mí maravilloso. Pues tengo, bueno, muchos proyectos que ahorita se están dando de 4 años después. Sobreviví, ahora sí puedo decir que sobreviví para poder regresar, porque era desde un videogame, un mezcal que con Michelle Rodríguez, Espejo Meante, que voy a hablar mucho de espejos y todo eso. Bueno, muchos proyectos y un libro, El Legado Tolteca. Todo se empezó a retrasar y todo. Y en ese tiempo, pues a mi mamá le dio cáncer. Y ahí empezó la gran travesía, y era antes de que cambiara el sol, o sea, porque cambió en mayo del 2021, entonces fue como en el 2020, y pues yo le empecé a hacer terapias y de todo el rollo, y funcionaban perfecto, ¿eh? Hagan de cuenta, cuando cambió de sol, fue como si todo lo que lo que sabía hacer, por lo menos con ella, no funcionara. Y pues bueno, se empezó a morir prácticamente. Y yo me acuerdo que así muy enojado con los dioses y con todo, dije, si he curado a tanta gente desconocida o que con la que tengo pues un contacto no tan directo, que no pueda curar a la persona que más quiero, entonces me retiro. Y pues bueno, empezó en un sueño, ese día en un sueño que realmente no había imágenes. Es un sueño en el que había una voz que decía: Isis juntó los pedazos y Neftis lo hacía, Isis juntó los pedazos y Neftis lo hacía, Isis juntó los pedazos y Neftis lo hacía. Entonces, como iba subiendo de volumen pues la voz, entré en lucidez. Y después, bueno, sí, ya vi algunas imágenes y todo esto. Y pues bueno, a la mañana me pregunté, bueno, ¿qué querrá decir ese sueño? Y bueno, recordé que con el egiptólogo con el que he hecho varias visitas a Egipto, yo le dije, oye, pues ¿por qué si la mera buena, pues o sea, Isis nada más fue y juntó los ingredientes, ¿no? Pero la que hizo así el cataplum, el hechizo para que Osiris tuviera vida y se pudiera, ¿cómo se llama?, engendrar a lo que fue Horus, pues había sido Neftis. Entonces, y me acuerdo que me lo dijo así como secreto es que está el rumor de que Neftis es la sombra de Isis. Entonces, pues bueno, de ahí empezó,
Por ese tiempo aquí, mi gran amigo Acatonal de la tradición, me empezó a contar sobre rituales que habían aquí, en grupos que en el paso cenital, que es pues la celebración tal vez más importante de estas tierras, que no están danzándole al sol, sino que están esperando para brincarle a una sombra más pequeña, o sea, para crear un nuevo inconsciente. Todo el trabajo que se hace en el espejo obsidiana, de quitarte la idea de ti mismo, tu historia, el enemigo interno, la parte tuya que te lleva a afectarte, la que quiere pelear, los conejos, que son las debilidades, etc. Y también, bueno, pues ya me contó que de unas brujerías que se hacían como en la sombra para afectar gravemente a alguien, o también pues las mismas cosas. Entonces, bueno, yo siempre he sido de la idea de que lo que puede afectar a alguien directo, pues también lo puede, nada más lo reviertes y lo puedes sanar con la misma intensidad. Entonces, para no hacerles el cuento largo, comencé a hacerle todas las terapias que yo sabía, así como operaciones en astral y cosas, a mi mamá, pero en la sombra, en su sombra. Y es más, me acuerdo que hasta llegué la primera vez y le dije, te voy a hacer una terapia con las diosas. Se burló así, era como un cadáver que no le hacía así como, Kraken, Isis, Medusa, así como burlándose, la verdad, Malinale. Le dije, sí, con esas, y casi cállate, porque te la voy a hacer. Y entonces, pues bueno, pues Cataplume fue como un revividón. A partir de ahí se comenzó a recuperar, se recuperó. Y de hecho, bueno, pues está viva. Esto ya tiene bastantes años. Hace poquitito, todavía de repente le hablaron y le dijeron que le había regresado el cáncer. Y ahora con unas nuevas cosas que tengo, como de cambiarte de número, no, le estaba enseñando a hacerse lo de la sombra ella sola, y de repente me salió, no, es que se cambia el número, pum, se cambió el número, cosas que compartiría aquí. Y en la noche le hablaron que se habían equivocado, o sea, bueno, algo que no pasa, como me dijo aquí un amigo que me está filmando, dijo, eso no pasa ni en la Rosa de Guadalupe. Entonces, porque, o sea, fue así en una cosa como de 3 horas. Pero me acuerdo cuando le conté a Catonal, al mismo, lo que había sucedido, y que me dijo una cosa muy curiosa, porque además no utilizó, porque utilizó la tradición mexicana, el término tonatio, que es el del sol. Agarró y me dijo, Ra va a hacer todo lo posible para que no puedas divulgar esta información. Y yo no sé si él me maldijo, no, es mi gran amigo, o si fue Ra que hizo todo lo posible para que no se pudiera divulgar toda esta información, porque tiene que ver pues, con Ra y Rea, que son radiaciones, y Rea es la titánide, así como del sonido, luz y sombra, un encontronazo entre lo que es el quinto sol, el sol enojado, hacia el sexto, que es el de oscuridad, donde empezamos a ver todo lo que son los distintos creadores. Y pues bueno, o sea, para no andar mucho en mi vida personal, o sea, hay, bueno, una persona que entró por negligencia arruinó mis redes sociales. El día que hice una segunda iniciación hacia llamarme Coyo Cuautli, hackearon mis redes, no pude trabajar en un tiempo largo. Y bueno, poco a poco te vas despegando. Pero en ese tiempo pasaron unas cosas así como que muy interesantes, que sí las voy a compartir. Pues bueno, yo sabía que muchas veces cuando vas a descubrir, bueno, ustedes también lo habrán oído, cuando hay científicos como el que dijo que el ADN era sonido, bueno, Frank Suárez, y un chorro de los que están descubriendo cosas y que de repente aparecen tirados de un puente o todo el mundo dice que los mataron, ¿no? O sea, pero realmente el patrón es muy similar. Es así como de que todo el mundo se tiró de la ventana, se tiró de un puente, se cayó, se desnucó, etc. Entonces, pues yo también me hubiera podido pensar que eran los gobiernos y que era todo el asunto, si no hubiera vivido una cosa bastante especial. Cuando estaba averiguando y de repente vi la palabra Sion, y de repente me le quedé viendo y dije,
Sion, pues dije Set, Isis, Osiris y Neftis, los 4 dioses de egipcios, que son como los 4 Tezcatlipoca de aquí, y que es lo mismo, de los 4 tronos, los 4 Tezcatlipoca, Set, Isis, Osiris y Neftis, los 4 rumbos, que de hecho, o sea, bueno, eso fue investigación de Michelle Rodríguez, Yahvé viene de las 4 rumbos en hebreo. Entonces, a partir de eso, que aparte me le quedé viendo y dije, pues azufre, yodo, oxígeno, nitrógeno, así como que me empecé a iluminar. Entonces empezaron a pasar unas cosas que ahí sí ya me la empecé a creer, de como si fuerzas, porque no están aquí, te empiezan como a pegar, pa, pa, pa. O sea, y tú así en tu mente sí estás viendo así como que estás así en un batallón. O sea, por descubrir el conocimiento, que me acuerdo que a mí me llevó como junto a la escalera. O sea, yo creo que 2 minutos más y si me hubiera caído así, pum, y hubiera pensado que todo el mundo que me desnuque o que quién sabe qué. Pero en eso el administrador de mi casa habló y me dijo, oye, que tienes un fiestón y todos los vecinos se están quejando. Y estaba yo solo. Entonces agarré y dije, no, pues estoy solo. Y dije, órale, como que se monta como que una Matrix. Aparte ese día ya había venido mi amiga Jade, estaba Michelle Rodríguez aquí. O sea, y todo el asunto se monta como un asunto en el que se empieza a deslindar el tiempo. O sea, pasan cosas que hace cuenta, alguien te dice, ya estoy en la puerta de tu casa y aparece dos minutos después. Cosas así. Entonces era un día muy raro. Entonces dije, esto está sonando diferente fuera y todo. Y ese día justo es el día que nadie te contesta, ¿no? Yo a todo el mundo le hablé, le dije, es que siento todas estas cosas y nadie me contestó, pero le había prestado a un amigo, bueno, a un conocido, dinero como para que comprara una computadora, como 2 horas antes, y yo creo que el sistema no lo agarró y fue el único que me contestó. Entonces, después de contestarme, le dije, oye, ¿puedes venir? Y le tocó, pues bueno, venir aquí. Y vivir muchísimas de esas cosas, que es una cosa así muy rara, donde empiezas a sentir como energías, como todo el rollo, que no quiero, esto no es para hacer escándalo, nada más es para... Porque ahí ya me di cuenta que a los de estos nadie los tiró del puente ni nada, que son fuerzas, no es un espionaje directamente de aquí, cuando se van a descubrir cosas que pues no le gustan al orden, pudiéramos decir, de Ra. Podríamos decir al orden anterior. Y bueno, pues de ahí ya, pues bueno, para no hacerles, era como si un mosquito te atacara, pum, 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 por todos lados, y que le echabas insecticida y todo, que te está volviendo loco. Y luego chequé, porque, por ejemplo, mis libros así donde han sido un exitazos en Hungría, y Hungría fue fundado por Nimrod, que era el enemigo de Abraham y el defensor del politeísmo. Entonces dije, y si lo googlean, pues lo mató un mosquito, que se le metió a la cabeza. Entonces dije, pues es la misma, la del mosquito. Pero a partir de ahí, pues bueno, comencé a ver, o sea, muchísimas cosas de la matriz sónica. Es como que te pasas de Ra a la que se llama Rea, que ya aparte yo ya debería haber sabido porque es la misma que Cibeles, porque de chiquito me di un choquezazo contra la fuente de las Cibeles y yo creo que ya desde ahí era mi aliada porque se me llegaron los policías y me decían, joven, me sacaron que no lo vea la cámara, etcétera, me protegieron, en lugar de decirlo, ya se metió en un problemazo y sacarte todo el dinero del mundo y todo el rollo. Entonces ya desde ahí ya me tendría que haber visto que Rea o Cibeles, que si tú lo volteas es Ear, pues estaba como aliada. Y pues empecé a desentrañar muchas cosas, por ejemplo, viendo pues a las fuerzas favoritas con las que trabajaba, que pues es la misma pelea, ¿eh? O sea, por ejemplo, Malinali, la diosa mexicana que maldijo al sol, pues que sería como Ra, y que es la del centro del cinturón de Orión, y que le cambiaron a Al-Nilam, pero si tú lo volteas es Malinal. Entonces, pues de repente era así como si te hablaran aquí, aquí atrás. O sea, como de, mi nombre es una fórmula química. Magnesio, manganeso, litio, sodio. La L, pues bueno, queda codificada como, como un ángulo de 90 que te va a dar el 9, que es el flúor, y litio.
que realmente pues, es la fórmula detrás de algas, como me decía mi maestro Hugo, que seguro estaba escondida en un alga, que es el alga nori y el alga espirulina. Y entonces empecé a descubrir muchísimas de esas cosas de fórmulas químicas que se van relacionando con el lenguaje. Y de hecho, pues, que aparte, bueno, para ese tiempo, luego que a mi mamá le había dado cáncer y todavía no se acababa de curar, le dio a mi papá, los tenía que cuidar a los dos. Y pues bueno, la vida era como una tragedia, ¿no? Nada más mi papá me tocaba una campanita, bueno, yo ya ni dormía, o sea, de estar aquí así. Pero mientras estaba en todo ese tragedión, estaba escribiendo unos libros que van a salir próximamente, que son así como basado en Huitzilopochtli y Malinali, pero se llaman Metzli o Toni, que son de la luna o el sol. Y que bueno, ahí pues muchas veces sí me echaba mis tragos y todo para escribirlo y todo el asunto. Luego ya ni me acordaba que había escrito y luego lo leía y decía, no, pues esto así es, y esto así es asado. Y esto a qué tiene que ver, porque tiene que ver mucho. Porque en esos libros de repente, pues, o sea, bueno, una Metzli pues, se llamaba María de la Luna, que era María. Después tenía otro personaje que se llamaba Margot, que era francesa, y otra que se llamaba Marta Gabriel. Y de repente, pues a mí me la dio y dije, bueno, María, Marta y Margot, María, Marta y Margot. Porque si lo hubiera encontrado antes me podría haber sugestionado. Pero realmente yo empecé a ver así los tres personajes y de repente pues empecé a googlear lo de María, Marta y Margot. Y pues bueno, que llego a otro historietón que es así de las más grandes revelaciones, que son las Shurides. Y que realmente yo el gran despertar lo había tenido en Tula, donde habían llegado unos cráneos, que de hecho también empezó en un sueño en el cual me decían, me acuerdo que soñé y me decían, si quieres pasar al siguiente nivel de desarrollo, mañana ve a Tula solo y el siguiente día vas a venir acompañado. Lo cumplí, fui y el primer día pues yo ahí llegué, no había casi gente, pues estaba esperando que como Castaneda que me descubrieran y no me descubrió nadie, pero al final le pregunté a un señor, oiga, pues hoy no vienen chamanes o algo así, me dijo, no, pues solo en el equinoccio, pero ¿qué buscas? Y le dije, no, pues no sé, ni modo que le dijera, es que ayer soñé que quién sabe qué, y en ese tiempo, bueno, estaban de moda los cráneos de cristal. Porque me empezó a enseñar primero artesanías que vendía y luego abajo traía piezas originales, decía, algunas y otras no, que tiene de su ejido, que bueno, eso lo conoce mucha gente, que de repente la gente de los ejidos, pues bueno, las vende. Y le pregunté si no había un cráneo de cristal y me dijo, sí, pero lo tengo en mi casa y vivo como a un horicacho porque solo ahí tenía la tierra para sembrar. Y entonces pues, nos quedamos de ver al día siguiente, bueno, salieron ahí 2 cráneos de cristal y todo, que hacen, bueno, todas unas cosas impresionantes y que ahorita yo creo que tienen que ver mucho con la historia de las llamadas Shurides, que si ustedes lo googlean lo van a encontrar. Son unas cosas que escribió. El problema es que en el número 13 de la tabla periódica es el aluminio. El aluminio se siente junto con la plata el que brilla más y por eso todos los espejos están. Entonces, si es un chavo que se llama Alexander que siente que el primer Yesu, Alejandro Magno y él son los elegidos. Pero bueno, ya fuera de eso, lo demás que te pone, ya si uno se banca esa idea, dices, bueno, ok, si el elegido, el único, el último y el más, o sea, ya la otra información sobre el aterrizaje de las Shurides, que son Marta, María y Margot, que venían con otro que se quema por el asteroide y del cual sacan el semen y que inseminan 2 Margot, que de ahí viene lo de Isis y Neftis realmente, o sea, que 2 mujeres, o sea, inseminan a María y sale el primer Yesu que era mexicano. Y ahí ya te empieza a tomar porque que fue inmortalizado en los Atlantes de Tula y que realmente si tú te fijas no tienen una oreja, no tienen la oreja izquierda para solo escuchar del lado divino y que tiene que ver mucho con esto de lo que les decía, Ra, Rea, la oreja, porque puede ser el ojo de Horus o puede ser la oreja de Rea, la titánide.
y que tiene que ver hasta en cómo se crea el holograma de esta realidad, porque además, o sea, nadie se conoce, eso ya lo venía diciendo desde hace 1000 años, porque nadie conoce más que su reflejo, pero cómo se va creando el reflejo, o sea, es bastante interesante, porque del punto de luz va a ir hacia un punto de sonido, prácticamente, que es tu oreja izquierda, la que se quitaron las shurides, prácticamente, para que te llegue a la derecha, porque de ahí entran los sonidos destructivos, que va a ir a dar, o sea, a refractarse en el reflejo en el que tú te vayas a poner, y de ahí, con la luz que viene de todas las direcciones, se va a crear el holograma de percepción de lo que es la realidad. Entonces, pues uno no estaba tan loco, más bien. O sea, que esas son investigaciones que he hecho aquí con mi amigo Daniel y todo en base por lo que hemos estado creando espejos. Pero cuando tú ya empiezas a ver lo de las shurides, que bueno, es un telenovelón, o sea, de su migración y de todo el asunto, te empiezas a cuestionar muchas cosas. Porque, o sea, que aquí se las voy a empezar a dejar de tarea. O sea, porque no hay ninguna pintura rupestre, pero ni media, ni nada de la antigüedad está pintada la luna como cuarto creciente, cuarto menguante y todo, y que, bueno, los expertos dicen que la pintaban siempre llena, pues no, o sea, si tú la has visto en creciente, en menguante y en nueva, o sea pues también pintaban un toro porque lo vieron, pintaban todas las cosas, entonces nada, ¿por qué nadie la pintó así? Entonces, bueno, ahí vienen muchas de las cosas bueno, de que ya después de que aquí ocurren en este plano, y en total, bueno, los que van a ser los judíos de antes apedrearon a la María primera, o sea, la del yeso primero mexicano, pero ya por África, porque habían cruzado, y entonces pues se enojan los del planeta Edén, que realmente, pues sí, hasta que regreses al planeta del que ha sido tomado, ya empieza a tomar, ¿cómo se llama?, lógica, y también Odín, ODN, Orión, o sea, ya empiezan a tomar lógica, y entonces, pues manda un asteroide, pum, que pues desprende un pedazo de la Tierra que queda haciendo lo que es la Luna. Y eso, aunque ahorita suene un poco fantasioso, no lo es porque, o sea, yo desde siempre me preguntaba por qué místicos, de los más importantes, como Rudolf Steiner, como Madame Blavatsky y todo, consideraban la cultura tolteca la primera inmediatamente después de los atlantes, de la Atlántida. Entonces no te coincidiría con nada, incluso antes que los sumerios, que los semitas y con todo. A menos que ellos hubieran conocido, que pues la tuvieron que conocer, esta historia sobre las tres que son Marta, María, Margot. Y como el inicio de la raza blanca y de lo que serían los payos y los beres, que además cuando yo me peleé antes de verme esto con el mosquito y con todo el rollo, yo decía, cuando medio ahí como que la ganas, dije, pero que se separen los grupos, que yo les decía pares y nones, y lo basaba en la tabla periódica de los que tenían radicales libres, pero en realidad se llaman payos y beres, o sea, de lo que es los que consideran al sol, adoradores del sol, como único creador, y que de ahí vienen todas las religiones monoteístas, y los que ya, pues cuando llegó, porque si no había luna antes, y también hay muchísimos textos griegos donde de repente dicen de determinados pueblos este pueblo existe desde antes que estuviera la luna, desde antes que estuviera la luna, desde antes que estuviera la luna, o sea, eso está repetido en muchos textos griegos, y que está aduciendo que la luna pues tal vez no pudo estar ahí siempre y que lleva ahí como 10,000 años apenas, 10,000, 11,000. Y que a mí sí, ya porque ya me puse, o sea, luego te pones a investigar y empiezas a ver pinturas rupestres de por todo el mundo, o sea, y hay miles, o sea, en todos lados, y todo el mundo dibujó el sol, estrellas, estrellitas, tirirí, toros, vacas, hombre, mujer, manos, manitas y demás. Nadie dibujó a la luna
¿cómo se llama? Pues en crecientes, porque los investigadores dicen, entonces la tuvieron que haber dibujado siempre llena. Pues si es llena no la vemos casi nunca. O sea, si es en un ciclo de 28 días, la veremos llena 4 días. Entonces no tendría ninguna lógica que la dibuje siempre como los 4 días en el que está llena y nunca se te ocurra dibujarla de otra forma. Además de la infinidad de cosas. Ahora, ya para unirle más cosas, que eso sí no sale en Alexandre Eleazar ni nada por el estilo, la historia de Huitzilopochtli Malinali aquí, de la peregrinación buscando la tierra prometida, porque estos se van a ir en peregrinación, entonces, pues el Yesu podría ser como siempre el representante del sol y pues tener una hermana gemela que pues salió muy bromista y que se transformaba en el águila, como, comiéndose el cactus en el nopal, y que dejaron aquí, porque ellos se van. Prácticamente, que bueno, en la historia de Huitzilopochtli Malinali, que serían el sol y su hermana, que aparte está representando a la estrella central de Orión, ella se queda dormida aquí en Malinalco. Ahora, cuando le contaba a Michelle, mi amiga, la Rodríguez, ella me dijo, también entre cabalistas y todo se decía que el Jesús, o sea, el que se considera de hace 2000 años, había tenido una hermana gemela oculta, lo cual se me hace que es esta, prácticamente, y que la dejaron por aquí, y que la podríamos tomar como Xochitl, la emperatriz tolteca que tenía el ejército de puras amazonas, o sea, que casi que también lo de las amazonas ha haber sido aquí. Y si no me equivoco, la tribu que se les perdió de las 12 a los judíos vino acá y se adjudicaron la historia. Pero bueno, eso no podemos estar seguros, o que pudiera haber diferentes Jesús. Pero entonces, el linaje de conocimiento que estuvo velado de Anáhuac, porque luego que cae la luna, pues ya se separan los continentes y eso es lo que da la separación. Prácticamente que después dicen que bueno, nos descubrieron, más bien saquearon y de todo el rollo, pero porque los otros, Margot, bueno, ya acaba por la India, teniendo, creo que es la mamá de Buda, de acuerdo a todas estas cronologías, y el resto quedaron en Europa, y la que hubiera quedado y que hubiera sembrado todo el linaje es Malinali aquí, que era mujer de conocimiento de química y que por eso los nombres de dioses te empiezan a dar fórmulas químicas. Y yo, sin saberme todo esto, cuando empecé a recibir estas cosas, pues a cucharadas empecé a hacer así como de que le echaba carbono, o sea, litio, para hacer fórmulas, por ejemplo, magnesio, manganeso y todo, pum, me las tomaba. Bueno, un rejuvenecidón, que la próxima vez, porque ahorita mi teléfono es el que está grabando esto, les voy a poner el que era yo hace un año, antes de... aparte de que una vaca, bueno, no una vaca, pero estaba gordísimo. O sea, tenía como 20 años más. Y todo el asunto. Y entonces me metí, pues, a investigar muchísimo en lo que es los 4 movimientos de la luna y pues pudiéramos decir, cómo se expresan en el ser. Y que sería la luna negra y la nueva como tu sombra. La creciente como porque la sombra responde a sonidos creadores, lo cual va a empezar a dar una emanación, porque la sombra puede tener colores. O sea, la rojiza, como la noche de las ciudades, es la que estás llena de radicales libres y que te estás destruyendo. La dorada es la que, bueno, da dinero y todo el asunto, pero es la de como la sabiduría que puede llevarte desde curación hasta la bomba atómica. La azul es la que te lleva al futuro y la verdosa es la más a favor de la vida orgánica. De ahí, estas emanaciones, porque ya sabemos que la luz puede compartirse, puede ser onda, puede ser partícula, cuando pierden velocidad, se van a convertir en las partículas que van a conformar tu
materia. Y esa materia, bueno, sería el equivalente a la luna menguante. Y de allí, pues está el reflejo, porque sabemos que la luna llena es el reflejo del sol y también de varias constelaciones. Y que sería pues la cuarta, en lo que nos estamos reflejando. Y bueno, finalmente, pues por eso comencé a investigar muchísimo en cómo trabajar con la sombra, cómo hacerla cambiar de color. En el tiempo femenino aquí de Guadalupe, que eso tiene que ser las herencias de Malinali, un tiempo basado en 28 minutos y de todo eso aquí. Y que además, si vemos la frase de Malinali, de mi mandíbula sale la vida y la muerte, te está aduciendo completa y totalmente a la matriz sónica. Eso quiere decir que lo que se diga, como en el principio del verbo, son los chicharrones que truenan. Prácticamente más allá de la ilusión de la luz, que luego les voy a explicar lo del pi y el po en otra de estas transmisiones, porque el pi 3.1416 tiene que ver con la posición de la Tierra con respecto al Sol y que te va dando el mismo, la de Neptuno y la del Sol. Entonces, y que son su luz y sombra. Entonces uno decide con quién se quiere ir, porque el Sol y todas estas cosas siempre van a producir radiaciones. Y lo que es la noche y todo siempre ha sido considerada la parte que da vida, la curativa. Sin ir más lejos, aquí Yowali es noche y Yolistli es la que es el acto de vivir. Y si se fijan, el infinito es el 8, o sea, que puedas estar infinitamente en algo y que no sea efímero, y todos los idiomas del mundo es una N con nocho, noto, night, date. O sea, quiere decir que sea así infinito tiene que ver con la noche mucho más que con la percepción del día. Pero ya investigándole mucho más, o sea, fue en lo de los espejos. Realmente, pues la historia de los espejos no es muy larga, ¿eh? O sea, realmente los primeros fueron, no sé, en muchos lugares del mundo, más por donde hubieron volcanes y todo, espejos de obsidiana. Algunas culturas como aquí crearon de otros minerales, inclusive había de oro, pero, o sea, no es como que gran desarrollo. Luego, durante varios milenios, domina el espejo de bronce, que va a ser Sumeria, Mesopotamia, Egipto, lo que es también los mayas tuvieron espejos de bronce, y los incas, el mundo conocido. De ahí los griegos dan un brinco a la plata, que es el mejor reflejante, prácticamente, y también bactericida. Ya con los romanos ahí friegan el asunto, porque le empiezan a poner plomo. Y yo creo que eso es lo que empieza a hacer esa disociación de textos antiguos, inclusive como la Biblia, que de acuerdo a esto está chutada de la Bibele, que es el que escribió el yeso primero mexicano, que luego se murió en Jerusalén, eso sí, después de la peregrinación. Pero bueno, eso búsquenlo, o sea, y ya después de que el otro les diga o sea, el sangre y el azar y de todo, además te lo dividen en palabras, porque de universidad, que viene de verde, verduras, o sea, todo lo bueno, o sea, tiene que ver con el dios berilio, cosas así. Pero, entonces, bueno, los romanos le empiezan a poner a los espejos, pues ya, y con eso, con el plomo, es como si ustedes ven los documentales que éramos más listos hace 100 años, hasta que la General Motors envenenó la gasolina con plomo. Entonces, pues los reflejos, que además sí te afectan muchísimo, empezaron a tener plomo. Y mercurio, pues o sea, con más ganísimas. Y luego ya finalmente con la alquimia, pues se llega a los espejos de aluminio. Y que han reinado, esto sería un monopolio, o sea, ya solo los que tienen mucho dinero, que además ni es mucho más caro, pero ya la gente por pichicata, yo creo que ya porque ya nadie te lo ofrece, o sea, tienen puro espejo de aluminio. Ya afortunadamente le quitaron el mercurio por ver la toxicidad, porque, o sea, todo eso que se comparte con los espejos es tremendo. Por eso empecemos a probar con hacer espejos de otro tipo, que de hecho ya aquí en este Facebook, nada más vean la prueba en verduras, o sea, lo que te hace, o sea, hicimos el de la madre nut, que es la que se come
al sol en todas las noches, el de la madre Nyx. O sea, porque las fórmulas de los dioses son fórmulas químicas que esperaban a que una mente moderna venciera al mosquito y se iluminara o se acuatizara, se aterrizara y demás para que le empezara a agarrar. O sea, les prolonga la vida. Nosotros paramos el experimento en el día 13 y si tú ves el jitomate, los de las dos primeras, de la madre Nut y todo, que llevan tungsteno y níquel y otras cosas, están intactos. O sea, unas tienen hasta almidón, el otro está lleno de hongos, de parásitos y todo. Y también entendí las puertas dimensionales que se abren en los espejos, porque estos los otros de otros materiales no te las abren. Y precisamente también, o sea, que te vas llenando tanto de parásitos, que todos lo sabemos dentro, como de parásitos energéticos. Y un hechizo cruel, o sea, de lo que es, pues es el 13, pues, o sea, siempre que tú veas 12 y 13, pues es como Arturo, como Jesucristo, etcétera, te van a dar el número 13. Pero es la combinación prácticamente, que es el 13 con el 26, que son los números del sol, o sea, que es el hierro, que serían combinaciones aluminio con hierro, con el iterbio, que de terbio aparte viene verbo y viene trío, la Trinidad, y con el telurio, que es el 52. Entonces, todo ese combo va provocando el paso del tiempo junto con otros elementos y todo. Entonces, cuando tú ves lo que se puede hacer, o sea, simplemente cambiando de reflejo, empiezas a ver que tal vez no era broma lo de vivían 800 años y demás, porque yo lo vi. Ahora, para que un espejo actúe también tienes que tener todos los minerales dentro, ¿verdad? Porque si no, o sea, aquí eso yo lo aprendí aquí, porque en todas las cosas se dice intloch kenahuake, dentro y fuera haciendo lo correcto. Entonces yo cómo le voy a decir al magnesio, manganeso, litio y demás que hagan lo correcto si no tengo magnesio, manganeso, litio dentro de mí. Entonces, por eso también estaba medio retirado, porque luego creo que fui la única persona que sacó todo el aluminio y demás de su casa. Y entonces pues no estás vibrando como el resto, estás desaluminiado, y entonces a la gente, en lo que esto se expande, le da porque se le prende el sodio. ¿Qué es lo que produce el sol? Es sodio y aluminio. Entonces, pum, y que uno no es enemigo del sol, ya sabe que uno es 7 minutos teniendo al sol, o sea, está bien padre, y aparte nos da vida. Pero tener espejos de aluminio también te está trayendo como un microsol aquí, que estás expuestos a radiación. Y pues todo esto de lo que se va a tratar, porque ahora sí que ya descubrí todas estas cosas, que me voy a andar retirando. Entonces, que yo sí estaba retirado, lo juro. Iba a ser nada más escritor como de Harry Potter versión mexicana, etcétera, pero no, hombre. Entonces aprendes a trabajar con tu sombra, cosas de las que voy a estar hablando. La matriz sónica, desde cómo romper, que tiene que ver con las 360 articulaciones del cuerpo, igualita que los 360 días egipcios y mayas y mexicas. Por ejemplo, de que si ya quiero romper la de aluminio, o sea, tiene que ir un dedo para un lado y el otro lado con iterbio. Y así te empiezas a ver. Que además para eso me sirven mis clases con mi maestro Xolotl, que nos la pasamos partiendo en náhuatl todas las palabras, porque entonces después ya empiezas a ver que no solo son vocablos que significan cosas, sino que realmente son cosas que tienen que ver con química. Cuando le aprendes a ver, porque las vocales no se llevan con las consonantes, la E quiere decir 4, la A quiere decir 3, o sea, infinidad de cosas que les voy a estar compartiendo. Entonces, y después de años, pues voy a dar mi primer curso, o sea, que van a empezarse también las velas y los dioses, porque hay que echarles esas cosas, pero bueno, el primero va a ser ahorita la verdadera historia, de parte de que aquí ya les conté mucho, de Malinali y Huitzilopochtli, pero, o sea, los secretos de la matriz sónica y todo, el próximo 21, y que pueden pedir informes aquí o con Heidi, mi adorada Heidi, al 55 14 17 30. Y también vean las cosas que estaba sacando sobre espejos, experimentos y todo, que vamos a seguir compartiendo. Les digo que este podcast, bueno, ahorita ya voy a acabar porque ya, y tengo terapias, entonces, pero
Lo voy a tratar de hacer 2 a 3 veces a la semana, porque el otro me lo tengo que echar en English. Entonces, y que con esto, bueno, crearemos aparte un canal de YouTube y muchas cosas. Pero pues lo mío es la radio, porque alguien me decía en uno de los comentarios de sí, bueno, mucha nueva información, pero no puede ser más pragmático. Dije, para tanta información no se puede en redes sociales que solo te dejan decir que la medicina del colibrí, o sea, en un post o cosas así, o testimonio de esto, o realmente pues tiene que ser así, hablando. Entonces, pues por eso estamos aquí así en Inteligencia Espiritual 2078, que espero que con todos estos descubrimientos, porque me decía el mismo de las redes sociales, pero tú no vas a llegar. Le dije, claro que voy a llegar. Que no vas a llegar, que sí voy a llegar. Entonces estamos en una apuesta. Le voy a decir, empieza a hacer lo mismo, a ver si llegas tú. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer volver a estar frente al micrófono y todo. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo.